El organismo respaldó las decisiones del presidente de la AN. El Departamento Ejecutivo Federal de Estados Unidos publicó este sábado un comunicado en su página web oficial en el que manifiesta su respaldo al nuevo presidente de la Asamblea Nacional AN, Juan Guaidó, y a los demás diputados respecto a sus recientes acciones ante el no reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente. Elogiamos el coraje de los líderes de la Asamblea Nacional, particularmente su presidente, Juan Guaidó, y su decisión de invocar a las autoridades de la Constitución venezolana, expresó el organismo. En este sentido, exhortaron a los ciudadanos a apoyar las medidas propuestas por el Parlamento. Hacemos un llamado a todos los venezolanos para que respalden y respeten el papel de la Asamblea Nacional, según lo establecido en la Constitución venezolana de 1999, y, en particular, para que las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas respeten todas las protecciones que la Constitución le otorga a Guaidó y otros. Finalmente, aseguraron que el pueblo de Venezuela merece vivir en libertad e informaron que el gobierno estadounidense continuará presionando económica y diplomáticamente al gobierno de Maduro. Esta semana, Nicolás Maduro asumió un segundo gobierno ante la condena internacional e incluso una resolución de la Organización de los Estados Americanos OEA que declaró como ilegítima su nueva gestión. No obstante, en la enciclopedia online Wikipedia, en desmedro del mismo Maduro, se designó como nuevo presidente interino al opositor Juan Guaidó, un dirigente del Partido Voluntad Popular y actual titular del Congreso Unicameral venezolano, la Asamblea Nacional. Lo anterior siguió la misma línea que trazó la OEA el viernes, cuando lo reconocieron como mandatario interino. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Twitter el secretario general del ente continental, Luis Almagro, citando el artículo 233 de la Constitución Política venezolana. Tras ello, la Secretaría General de la OEA emitió un comunicado en el cual indicaron que el presidente Guaidó tiene nuestro respeto ganado como político venezolano, al pertenecer a una generación de jóvenes que ha mantenido su coherencia en luchas por las libertades fundamentales y la democracia en su país. Posteriormente, al cierre de esta publicación, la página de Guaidó volvió a decir que lidera la Asamblea Nacional, pero no la nación. La coordinadora de Vente Venezuela alegó que estará acompañando al presidente de la Asamblea Nacional asumiendo las consecuencias. María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, instó este jueves a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, a asumir la presidencia de la República luego de que dicha institución desconociera a Nicolás Maduro como mandatario nacional. El país está esperando de ustedes acciones firmes. Estamos esperando que asuma la presidencial de la República. Estaremos allí a su lado asumiendo las consecuencias, dijo Machado en una entrevista para NTN 24. Alegó que la directiva del Parlamento debe apegarse a lo dictaminado en la Constitución y que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional y los ciudadanos para que tome acciones ante el vacío del Poder Ejecutivo, que asuman su responsabilidad. Eso espera la comunidad internacional y los venezolanos. En este momento no lo la está asumiendo cuando deben hacerlo. Frente a un régimen de esta naturaleza no se puede vacilar, hay que desafiar, desobedecer. Hay respaldo total a la Asamblea Nacional de asumir el vacío de poder, ocupando ese espacio. No es momento de eufemismo, de vacilaciones, de fórmulas dubitativas, apuntó la dirigente opositora. El Poder Legislativo convocó un cabildo abierto este viernes en el Guaidó aseguró que se apegará al cumplimiento de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución, pero no indicó directamente si asumiría la presidencia del país. Como era de suponer, la asunción del gobierno de Nicolás Maduro para el período 2019-2025 en Venezuela ha generado una escalada de cuestionamientos que se venían acumulando hace una cantidad considerable de tiempo. Primero, a partir de tibias críticas de varios actores políticos y organizaciones de la región, luego desde la fuerte declaración del Grupo de Lima, que se manifestó contra el proceso y el resultado electoral venezolano en mayo de 2018 y que ha derivado en estos días en una señal enfática desde la propia OEA, que declaró ilegítimo el segundo mandato de Maduro. La expresión más notable del rechazo internacional a lo que ocurre en Venezuela fue la propia ceremonia que inauguró el nuevo periodo, con la presencia de apenas un par de mandatarios aliados, en muchos casos criticados por sus prácticas y credenciales democráticas.
No obstante, y pese a que los cuestionamientos al régimen de Maduro son cada vez más extendidos, persiste en ciertos sectores de la política nacional un cierto rezago y relativismo moral para condenar lo que sucede en el país caribeño. Pongamos primero la cuestión en perspectiva. Lo de Venezuela es grave en múltiples dimensiones. La más evidente es la humanitaria, cuya expresión no es solo la situación de desabastecimiento y las restricciones de acceso a cuestiones básicas como alimentación y medicamentos, sino que, a consecuencia de ello, también el éxodo masivo de venezolanos que han buscado escapar de esta realidad, migración que se calcula en casi 2,5 millones desde 2014. A ello se suma evidentemente la crisis económica, con una inflación de 1.700.000%, y la crisis política, caracterizada por la prohibición a partidos de la oposición de que no firmaran a favor de reconocer la Asamblea Constituyente, así como la represión, el encarcelamiento y la tortura de sus principales actores. En suma, un tipo de régimen que está lejos de cumplir con estándares básicos de una democracia mínima, requiere que quienes estamos comprometidos con sus valores seamos enfáticos en denunciar sus vulneraciones y, sin eufemismos, condenemos lo que allí sucede. En este cuadro, creo que es momento de que aquellas credenciales democráticas que sectores de izquierda hemos usado para condenar las violaciones a los derechos humanos en Chile durante la dictadura, sean las mismas para condenar cualquier vulneración a los principios democráticos en el mundo. Eso muestra madurez política, coherencia en el discurso y credibilidad en los valores que se profesan. Buscar empatar, acusando a la derecha de no tener la altura moral para pronunciarse, o defender la autodeterminación de un pueblo, cuya soberanía ha sido vulnerada, no es el camino correcto. Es de esperar que la cordura en este debate se imponga. El relativismo solo trae desconfianza y malas noticias para defender valores que debieran convocarnos a todos. Otra cosa es el camino que la comunidad internacional deberá ayudar a buscar para salir de la crisis. Pero partir por la claridad en el mensaje es un imperativo moral para quienes creemos que los derechos humanos son un principio básico e irreductible. El presidente de Venezuela ha asegurado que las acciones de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, son un intento de desestabilizar a su nuevo gobierno. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha desestimado las acciones adoptadas por la Asamblea Nacional para desalojarlo del poder, y ha asegurado que continuará ejerciendo sus funciones al frente de la presidencia. Allá ellos con su show, su juego y su burla, porque se burlan de su propia gente, acá nosotros con nuestro trabajo. Tenemos mucho trabajo por hacer y yo seguiré cumpliendo mis funciones para las que ustedes me eligieron, con firmeza, con valentía, ha dicho Maduro en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo. Maduro ha jurado un nuevo mandato de 6 años que le mantendrá en el cargo hasta 2025, cuya legitimidad cuestionan la oposición y numerosos estados por considerar fraudulentos los comicios de mayo pasado, en los que ganó con holgura. El Parlamento, controlado por la oposición, ha organizado una reunión abierta en la que su jefe, Juan Guaidó, ha pedido ayuda militar, civil y de la comunidad internacional para tomar el mando usurpado por Maduro. Debe ser el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas, la comunidad internacional, que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir, que vamos a ejercer, ha dicho el diputado frente a una concentración de 1 millar de personas en el este de Caracas para denunciar la ilegitimidad de Maduro. Maduro ha insistido en que estas acciones constituyen un intento de desestabilizar a su nuevo gobierno, y que son adelantadas por el mismo grupo que dirigió las guarimbas, en referencia a las protestas violentas que sacudieron el país durante 2017 y que se saldaron con más de 100 muertos. Mientras nosotros estamos trabajando todo el tiempo, como estamos trabajando, hay mentes locas, mentes improvisadas, mentes inmaduras que están a la cabeza de la oposición, viendo a ver qué inventan, desesperados, añadió. Francisco ya había sido criticado por un mensaje navideño. El Vaticano envió un representante a la ceremonia en la que Nicolás Maduro asumió su segundo mandato en Venezuela. Pese a que los obispos locales calificaron al presidente de ilegítimo e inmoral, el Papa Francisco decidió autorizar la presencia de Monseñor Jorge Cobacod en el acto, que se cumplió este jueves en Caracas frente al Tribunal Superior de Justicia y no ante el Congreso opositor al régimen. La Iglesia venezolana se mostró en línea con las críticas que plantearon los países del Grupo de Lima, entre ellos Argentina, que luego impulsaron una dura resolución de la Organización de los Estados Americanos OEA por mayoría. La entidad desconoció la legitimidad de Maduro.
Similar camino tomaron tanto la Unión Europea como Estados Unidos, que prometió incluso aumentar la presión. El gobierno bolivariano salió este viernes a advertir que esas posiciones internacionales colocan en peligro la estabilidad de la región. Si seguimos por la senda en la que nos encontramos, acabaremos en el abismo, reiteró el martes José Luis Azuaje Ayala, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, en un comunicado que involucró a todos los obispos del país. Maduro, que amenazó a los países que desconocían su legitimidad, agradeció a la Santa Sede por su gesto valiente. El Papa Francisco había sido muy criticado después de su mensaje navideño, cuando pidió que este tiempo de bendición le permita a Venezuela encontrar de nuevo la concordia y que todos los miembros de la sociedad trabajen fraternalmente por el desarrollo del país, ayudando a los sectores más débiles de la población. El episcopado caribeño lanzó su crítica luego de la huida a Estados Unidos del juez del Tribunal Supremo Lician Serpa, quien denunció que el Poder Judicial es apenas un apéndice del régimen. El sábado último, además, el Congreso unicameral controlado por la oposición declaró la ilegitimidad del presidente por considerar que las elecciones de 2018 fueron fraudulentas.